En los niveles 2 vamos a analizar la habilidad del handspring como un elemento de conexión que va hacia atrás y nos va a llevar toda la potencia, tanto a las conexiones como a las habilidades de flip. Es importante mantener la línea corporal y que el impulso se dé correctamente desde las puntas de los pies hacia el empuje de las manos y nuevamente a incorporar el deportista. En este momento vamos a analizar un FIFLA estático. Vamos a ver cómo la cadera se desplaza hacia atrás para generar esa salida, ese impulso hacia atrás, y cómo el empuje de sus brazos y la postura controlada va a permitirle levantarse de nuevo. Es importantísimo en la habilidad que durante la fase de inversión el deportista mantenga el mejor control de la línea de hombros sobre la posición del abdomen en una misma línea recta, no permitir que la cabeza salga excesivamente. Podríamos mirar las manos o mirar hacia dónde van a aterrizar las puntas dependiendo de nuestra intención, y procurar que el ataque de la zona escapular permita la trayectoria del centro de masa hacia el final de la habilidad. Es importante que sea esta activación y no un arco excesivo. Eso va a facilitar que el deportista pueda llevar toda la potencia hacia el final de la habilidad. Uno de los errores más frecuentes dentro de las habilidades estáticas desde niveles 2 hasta niveles 6 es la facilidad con que el deportista hace el reach del brazo hasta la posición invertida. Tenemos que entender que si bien es un rango de movimiento bastante amplio desde el approach hasta el contacto con las manos, la flexión y extensión de la cadera va a ser mucho más corta. Eso nos exige una coordinación correcta de estos segmentos. Importantísimo, durante la fase de flexión y extensión, el brazo deberá encontrar el ángulo correcto. Por otra parte, en el segmento inferior debemos mantener la alineación del cuerpo con la cadera flexionada en la posición que nos permita generar la extensión hacia atrás y la presión de las puntas siempre contra el suelo. Eso va a facilitar que el reach tenga la mejor línea corporal posible. El FIFLA es una habilidad hacia atrás. El deportista va a sentir miedo porque en su primera fase no logra ver dónde va a ubicar las manos. Entonces tenemos que generar, primero, con una línea lo más recta y parecida a la parada de manos, esa confianza de caer hacia atrás y ese concepto de que su cuerpo se mantenga con la mayor ajuste de todas las líneas corporales. Ejercicios básicos como caídas sobre materiales le van a permitir al deportista identificar cómo está ajustando su cuerpo durante las habilidades. Progresivamente, el deportista va a empezar a agregar lo fundamental de la iniciación, que es la presión de los dedos gordos contra el piso y generar que su cuerpo viaje hacia atrás con una buena línea corporal. Adicional a esto, podemos colocar posiciones elevadas o materiales elevados donde obliguemos al deportista a mantener la extensión de cadera, que va a ser fundamental durante la segunda parte del FIFLA. Entonces, es importante que este tipo de ejercicios le faciliten a él mantener su línea corporal y la amplitud mayor de sus segmentos corporales. Luego de esto, lo que vamos a agregar es el impulso de flexión y extensión de cadera. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es pedirle a la deportista que en un material primero, en un plano inclinado hacia arriba, sin perder la línea corporal de su brazo, deje ir la cadera hacia atrás para que luego esa extensión le permita el desplazamiento hacia atrás. Progresivamente vamos a llevarlo a una situación más real a la de ejecución, en la cual el deportista sentirá la caída y aprovechará ese impulso para empujar desde las puntas de pies y lograr la extensión completa. Uno de los errores más comunes es que en su afán de lograr la parada de manos, el deportista va a lanzar su cabeza y va a flexionar sus rodillas porque va a eliminar el impulso del suelo. Tenemos que generar en el deportista esa confianza para salir desde sus puntas de pies y mantener la línea corporal. Por ende, no vamos a generar ningún tipo de flexión de cadera en un inicio, sino vamos a enseñarle al deportista a salir desde sus puntas de pies. Para eso, ubicamos un pie en el air-track, saltamos y al rebotar llegamos a una posición controlada. Cuando esa habilidad y esa confianza se generan con un control adecuado, progresivamente vamos a llegar a la parada de manos. Siempre controlando que la postura del cuerpo tenga una extensión de cadera, un ajuste de hombros y una disposición correcta. Para el deportista, progresivamente vamos a pasar desde una posición muy parecida a la gimnasia carrera al impulso de salida hacia atrás de gimnasia estática. ¿Qué es importante en esta fase? Lo veremos una vez más. El deportista tiene que acelerar el rango de movimiento de su brazo en el momento en que la cadera está viajando hacia atrás. Este ejercicio va a facilitar que ellos tengan ese concepto de llegar con los brazos y no con su mirada. Aparte de eso, podemos generar diferentes tipos de extensiones, tanto de piernas como del torso, para lograr una línea más adecuada.
Para la fase de iniciación ya hemos visto los ángulos y los impulsos, pero es importante que el ajuste de abdomen sea el adecuado para que la tracción de los brazos y la extensión del cuerpo puedan llevar las puntas hacia el final. Este ejercicio nos va a facilitar esa conexión de movimientos. ¿Qué es importante? Que el deportista, cuando haga el approach y cuando esté haciendo la trayectoria hacia la parada de manos, no pierda la línea con la que el abdomen va a llevar las puntas hacia el final. Luego de eso lo vamos a conectar a la posición de salida. Es importante entender que durante la fase de iniciación, nosotros ya teniendo una posición de brazos adecuada, un quiebre en pike, vamos a obligar al deportista a salir desde el empuje de sus puntas de pies y aprovechar ese impulso para ajustar el abdomen en esa trayectoria, mantener la mirada hacia donde vamos a llegar con los pies y poder aprovechar ese efecto que tiene el abdomen para que las puntas lleguen lo más rápido posible a la inversión. Ahora vamos a enlazar la posición del reach y de iniciación con el contacto asegurado y ajustado de los hombros durante la parada de manos. Nos vamos a apoyar de un plano inclinado y lo haremos en dos versiones. Primero en carrera desde el borde de un air track o un tumble track en caso de poder contar con él, y luego lo haremos de la forma de gimnasia estática. ¿Qué es importante aquí? Siempre mantener las mismas líneas hasta que el deportista controle muy bien la parada de manos. Ya va a ubicar un pie sobre el air track, va a hacer el rebote adecuado y se va a apretar como en el ejercicio de canoa. Progresivamente la vamos a llevar hasta la parada de manos. Cuando el deportista ya entiende esto, queremos evitar cualquier quiebre de cadera. Entonces ya va a hacer el ajuste de shoulder pack, de los hombros, para llevar la trayectoria lo más lejos posible y ajustarse en una zona lumbar lo más apretada posible. Podríamos agregar las posiciones de brazos o control que nosotros requeramos en ese momento. Nuevamente lo vamos a hacer un poco más dinámico, igual con el rebote, pero ya vamos a llegar al reach de los brazos hasta la colchoneta y asegurarnos que el deportista puede controlar esa parada de manos. En este caso va a ser un poco más dinámico, es importante poder controlar el área de los hombros para no permitir que el deportista choque sus manos en mala posición o pierda el control. Entonces con un pie ubicado en el air track vamos a hacerlo un poco más dinámico y llegar hasta la parada de manos. Ya el deportista va a controlar su posición y va a poder continuar de una forma adecuada y técnica. Ya que el deportista tenga ese control de las posiciones en carrera, vamos a aprovechar el impulso trabajado anteriormente de flexión y extensión para llegar a la misma posición. Esto nos va a permitir que el deportista controle su gimnasia estática desde una postura mucho más fácil de llevar a la potencia y conexión que sigue. Entonces con los brazos arriba nuevamente vamos a hacer flexión en pike, utilizar los dedos gordos y saltar hacia la posición que queremos y seguir la trayectoria hacia atrás. Una vez que logramos un reach adecuado y la deportista puede ubicar sus manos, vamos a ganar cierta velocidad en ese movimiento. Una forma fácil es disminuir la distancia con la que vamos a llegar al suelo y en la misma medida, tomando los brazos, asegurarnos de que la cabeza se mantenga en una posición correcta. Entonces, siguiendo el mismo approach y la misma velocidad de salida, la deportista en pike va a flexionar y saltar para llegar hacia sus codos. Eso va a facilitar que llegue a la parada de manos y la trayectoria sea mucho más fácil de dirigir hacia atrás. Lo vamos a hacer nuevamente, pero lo vamos a hacer un poco más rápido cada repetición. Eso va a hacer que el deportista tome conciencia de cuál será su trayectoria de cadera y no simplemente llegar hasta la parada de manos. Nuevamente, pike, flexión y la llega hasta el otro lado. Una vez que el deportista entienda eso, vamos a reforzar la capacidad de llegar a la parada de manos y hacer propulsión desde la palma hacia los dedos. Entonces un ejercicio que podemos cuidar y es muy fácil de ejecutar es manteniendo esa misma línea de approach, llegar a parada de manos y hacer un rechazo para luego continuar a un plank. Salta. Asegurarnos de que la postura es correcta, que el ajuste corporal esté al final antes de intentar levantarse. Una vez que la deportista logra la trayectoria, es importante entender que el impulso de las manos va a permitir que ella vuelva de nuevo a los pies y se levante con mucha más potencia hacia las conexiones que correspondan, sea una serie de fiflas o hacia un flip. Entonces, es importante verificar que ella realmente está utilizando sus hombros y sus dedos para generar ese impulso y esa salida del suelo. Progresivamente lo vamos a utilizar para caídas en postura o para generar los diferentes ángulos. Es importante, si utilizamos una postura de plank, vamos a generar el ángulo hacia un rebote de flip. Si vamos a generar una postura en C con el pecho redondeado y los pies por delante mío, el ángulo me va a permitir seguir a una conexión, sea un fiflado, sea un whip. Entonces lo primero que vamos a hacer es la conexión totalmente extendida para que el deportista entienda cómo elevarse sin quebrar la línea. Y posteriormente
vamos a hacer la conexión en C para otro tipo de habilidades. En este caso vamos a hacer una parada de manos, vamos a mantener al deportista alineado con la línea de hombros y abdomen en la misma configuración y vamos a ayudar a partir de las muñecas. Ella va a llegar solamente a una postura de plank. Y le vamos a enseñar cómo mantener esa línea. Progresivamente los pies van a ir más y más y más adelante de la línea de centro de gravedad y eso le va a permitir sobre rotar. Es exactamente el mismo ejercicio, misma línea corporal y al final pasamos a una línea en C, donde el deportista va a sobre rotar la posición y va a poder conectar hacia otro fifla. Este tipo de ejercicios al inicio los vamos a guiar y paso a paso los deportistas lo harán por sí mismos. Este ejercicio nos va a combinar todos los approach que hemos realizado, la posición invertida, la trayectoria de cadera y va a hacer que el deportista espere la finalización de la habilidad para hacer el ataque en posición de C o en postura para un rebote hacia un flip. Entonces es importante que el deportista coloque sus pies en el ángulo adelante de su cuerpo, rebotar, controlar el empuje, dejar que su trayectoria sea hacia atrás y luego ajustar la postura. La siguiente habilidad que vamos a analizar es el round-off. Es un elemento de impulso y conexión de la gimnasia de carrera, la base de todas las habilidades de carrera del nivel 3 hasta el 6 y conexiones que puedan aparecer. Es un elemento que toma el impulso de salto o de carrera y lo va a transferir hacia adelante para hacer un giro de 180 grados y llevar el cuerpo hacia atrás mirando el punto desde donde venimos. Como lo vamos a ver con Salomé, es un elemento que combina la misma conexión de cartwheel que teníamos y nos va a facilitar que el descenso de las piernas aceleradas transmitan el impulso hacia los fiflas, whips, layouts y demás habilidades que queramos utilizar más adelante. Para corregirlo, vamos a utilizar el mismo drill que teníamos de la media luna switch para asegurarnos que el ángulo de la cadera está realmente haciendo una trayectoria de 180 grados. Cuando la deportista está logrando esta habilidad, ya sabemos que ella va a poder hacer bien el final del elemento. Posterior a eso, vamos a enseñarle al deportista que finalizando el cartwheel, el apoyo sea en las puntas de pies y eso lo vamos a lograr llegando con un pie, colocando el segundo al lado y caminando. Eso nos va a permitir como entrenadores identificar si el impulso está en los pies y si el cuerpo está redondeado en posición de C, como lo queremos para la gimnasia de carrera, seguir la trayectoria del fifla y poder seguir las habilidades. Luego de eso vamos a enseñarle al deportista a hacer el ajuste y cierre de los pies en la inversión y llegar a una postura de plank sin perder la línea corporal. Podemos utilizar un material elevado y llegar a una postura lo más ajustada posible. Progresivamente podemos elevar al deportista, podemos hacer diferentes tipos de empujes y ya lograr esa conexión mucho más ajustada al final de la habilidad. Posteriormente vamos a enseñarle al deportista a salir desde la parada de manos y poder llevar una línea más correcta del cuerpo. ¿Qué pasa con los deportistas en la mayoría de los elementos de carrera? Siempre sí hay un pike o un cierto quiebre de torso, pero ellos relajan demasiado los músculos extensores de la cadera, entonces se ven ya demasiado caídos al final del round-off y eso cuesta y genera miedos para llegar hacia el fifla o otras habilidades. Entonces con este drill lo que vamos a buscar es extender la cadera y llevar todo el centro de masa sobre las rodillas, sobre la línea de cadera y mantener una posición adecuada para el approach a la siguiente habilidad. En este caso, la deportista se va a ubicar sobre la colchoneta y vamos a identificar si la línea de hombros está empujando completamente en el suelo, si el abdomen está ajustado y la cadera está totalmente extendida. La última fase que vamos a analizar es la continuidad del impulso desde el pie de atrás, pasando por la inversión y conectando a la siguiente habilidad. Es importante que esta línea del lunge se mantenga lo más ajustada posible, la pierna de atrás haga el impulso correcto para llevar el centro de masa hacia adelante y poder facilitar la potencia de la pierna de atrás. En este ejercicio, como lo va a mostrar Salomé, vamos a obligar al deportista primero a hacer un reach muy amplio, segundo a utilizar su pierna de atrás para impulsar, pasando una superficie más alta, obligándolo a generar más potencia. Luego vamos a utilizar el desnivel para que el deportista comprenda cómo poner sus pies por delante de su centro de masa y llevar la trayectoria hacia atrás, hacia un handspring o la conexión de un whip.